Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con Gustavo Petro, ex candidato a la presidencia de la República, con 8 millones de votos, va a ser el senador más votado del próximo Congreso. Señor Gustavo Petro, bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ya de ex candidato y de futuro senador? Digamos, confieso que es una sensación muy extraña, porque ni es alegría, ni tampoco puede ser tristeza. Yo le llamo una tusa histórica, porque es como la posibilidad de cambiar la historia, por primera vez como en 70 años, y no poderlo hacer, pero estar muy cerca. Entonces, digamos, eso se llama una tusa histórica, que debe tener como consecuencia, primero, abandonar completamente la tristeza y rápido. Segundo, pasar a la acción política. Y tercero, esa acción política debe acumular aún más fuerza para cumplir un reto, que es el cambio real de la sociedad y del Estado colombiano. Bueno, pero a juzgar por sus declaraciones después de una semana de descanso, de arreglar su biblioteca, como nos mostró en Twitter. Todavía me falta. Me imagino. Voy en los libros que tienen que ver con el conflicto social y la reforma agraria en Colombia. Imagínese. A juzgar por la manera como ha regresado, pues ya superó esa tristeza y ya recargó baterías, porque llega diciéndonos cuál es su objetivo claro. Y su objetivo claro es, si yo lo interpreto bien, contra Uribe. Todas sus declaraciones han sido, digamos, eso, decirle a Iván Duque que no le haga caso a Uribe, decirle a Uribe que tiene miedo de que los militares hablen y por eso prefiere sacrificarlos sacándolos de la JEP. ¿Ese va a ser su caballito de batalla estos 4 años contra Uribe? No, 4 años no, pero yo pienso que hay que definir rápidamente algo que quedó en el tintero, en las sensaciones de la sociedad colombiana. Digamos, muchos votaron por Duque porque era el candidato Uribe. Todos sabemos que así comenzó, eso le dio 4 millones y pico de votos en la consulta, quizás algo más para primera vuelta, no todo lo que sacó. Hay otra parte de ese electorado que piensa otra cosa, del electorado de Duque, que es creer que Duque no es Uribe, que él es el que es, como dice la consigna, tratando de darle una autonomía de juego a Duque. Es una creencia, incluso una apuesta final, que es la que hace César Gaviria y un sector del establecimiento colombiano, que es apostar a que Duque rompa con Uribe y se reproduzca lo que sucedió con Santos. Eso hay que esclarecerlo, digamos, esas son unas preguntas que nadie puede contestar sino la misma realidad, y hay que esclarecerlo. ¿Duque va a ser el que puso Uribe o va a tener una independencia como presidente de Colombia y asumir sus responsabilidades con voz propia? Cada una de esas cosas tiene unos sacrificios, unas problemáticas, pero hay que definirlo. Pero su foco como líder de la oposición, y ahorita le tengo una pregunta acerca de quién va a liderar la oposición, pero dejémoslo así mientras tanto, ¿va a ser contra el gobierno y cualquier cosa que haga el gobierno, o va a ser de una manera más estratégica pensando en el 2022 una presidencia suya? ¿Cuál va a ser su caballito de batalla? ¿Cómo lo vamos a ver de senador? ¿Haciendo qué? La calle, no de la calle, sino la calle. Yo ya fui senador, ya hice 15 años de Congreso de la República, tengo una experiencia relativamente buena, digamos, en el Congreso. Sé qué es ser congresista, sé cuáles son sus límites, si quiere ser un congresista de oposición. Pero no me interesa tanto repetir la historia, no me siento bien repitiendo. O sea, no va a ser el Gustavo Petro de las grandes denuncias, va a ser el Gustavo Petro que está invitando a la gente a movilizarse en la calle desde el Congreso. Y a la plaza pública. Y ese es el escenario que como cuando yo fui congresista no podía hacer, no tenía la fuerza ni la sociedad estaba en eso, porque la sociedad casi estaba toda detrás de Uribe, 8 años de gobierno de Uribe. Yo era casi una voz ahí disidente, sufriendo mucho las consecuencias de ser una minoría muy grande. Hoy es diferente, hoy somos medio país.
medio país que quiere un cambio, medio país que no quiere retroceder, medio país que no quiere sacrificar la paz, medio país que no quiere sacrificar su agua, sacrificar su vida, una juventud que es lo que en cierta forma más me duele, pero más me amarra esto, una juventud que se politizó, que sabe que es la dueña de Colombia, que sabe que sus papás le están entregando un país X que no les gusta, que hubieran querido otro, hubieran querido de la generación de sus padres otra entrega del país, a ellos que lo van a vivir en 20, 30 años completamente y en sus manos. Y esa juventud hoy no quiere retroceder. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Porque cuando uno dice nos vamos a movilizar defendiendo el agua, entonces uno se imagina que en cada consulta minera, que en cada, no sé, desacuerdo, en el mismo Bogotá con el metro, sí. Vamos a ver calles paralizadas, ríos de gente promovidas por Gustavo Petro, oponiéndose en las calles a las decisiones de los gobernantes democráticamente elegidos, o esto cómo va a ser? Nosotros somos democráticamente elegidos como oposición. Tenemos una legitimidad. Y hay un gobierno que mientras no se comprueben finalmente judicialmente las denuncias de fraude, que son muy serias, pues también es legítimamente el gobierno de Colombia. Eso fue lo que quiso la sociedad colombiana. Nosotros no vamos a obstaculizar el gobierno, pero si el gobierno de Duque toca materias absolutamente sensibles para el futuro de toda Colombia, incluido el de sus votantes, como está ocurriendo en este momento con la Justicia Especial para la Paz, que es la paz, o temas como el agua, temas vitales que no son solamente un tema de los que votaron por Petro, sino que son de la nación, y nos toca acudir a la plaza pública, pues acudimos a la plaza pública. ¿Cuál es el problema? Si es que la plaza pública es el centro de la democracia. Ahora, demostrar una fuerza que no es obstaculizar un gobierno, sino que el gobierno no produzca unos hechos en contravía de la nación misma, y eso es lo que vamos a estar atentos. Eso no depende de nosotros, depende de Duque, pues va a tener como respuesta la gente. ¿Con qué consecuencias? Porque uno cuando ve países, digamos, con más experiencia en la protesta social, de todas maneras se encuentra que con algunas excepciones pues no terminan por derrocar los gobiernos y los gobiernos cumplen medianamente su plan de gobierno. ¿Usted cree que ese llamado de la gente a las calles, a la plaza pública en Colombia realmente va a impedir la aprobación de determinadas leyes, la viabilización de determinados proyectos, o sencillamente es algo como para mantener ese liderazgo de Petro arriba todo el tiempo para mantener esa opción política para el 2022? No, es para producir efectos concretos. Que yo lo veo así, puedo equivocarme, porque todavía todo esto está por definirse, pero un atentado contra la paz merece la reacción de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana no tiene por qué perder su derecho a la paz. Un atentado flagrante por políticas públicas económicas contra el agua, que tiene que ver con el glifosato, que tiene que ver con el fracking, como todos sabemos, es decir, con la utilización del agua de manera masiva y combinada con contaminantes para sacar petróleo y carbón. Si se produce eso tiene que tener una respuesta de la sociedad, porque es irreversible el daño. Y en esa medida responderemos. No responderemos ni con violencia. Jamás hubo ningún solo hecho de violencia, ni cuando fui alcalde, ni durante estas campañas propinado o originado en nosotros. Al contrario, recibimos hechos de violencia, ni los habrá de ahora en adelante. No es la violencia, no es que vamos a derrocar el gobierno, no. Tiene que ver con que una postura de la sociedad colombiana que se expresa en millones de personas tiene que ser tenida en cuenta. ¿Esta va a ser una campaña Gustavo Petro, presidente 2022, de 4 años? Eso no lo sabemos, mira. Primero, los liderazgos no se decretan por ley, dependen del amor de la gente.
el termómetro, el liderazgo se llama amor. No está por una ley, no es que la ley dice que Petro es el líder de la oposición, eso no es real, digamos. Real es si la gente quiere. Y dos, lo que pase allá en el año 2022 puede ser tan diferente a hoy, puede haber una sociedad tan diferente a hoy, puede haber una realidad política tan diferente a hoy que no sea Petro. Petro respondió a hoy, por un acumulado de la historia, por Bogotá Humana, por lo que hizo Bogotá Humana, por antes los debates de la parapolítica, etc. Incluso uno tendría que remontarse quise poner esto en un hilo histórico, tendría uno que remontarse a la defensa de la Constitución del 91 que hicimos, tendría uno que remontarse más atrás antes de nacer. Yo reivindiqué mucho el pensamiento liberal progresista como padre de esto que hemos constituido hoy, a Rafael Uribe, a Gaitán, a Galán, que alcancé a conocer de joven, a los otros no, pero somos hijos de eso. Eso se reproduce en la Constitución del 91, deroga la Constitución del 86, que era la lucha de Gaitán, que era la lucha de Rafael Uribe, pero ese filón histórico tiene un hecho desencadenante en estas elecciones. ¿Será el 2022? Si la sociedad quiere, sí, nadie se lo va a imponer a la sociedad. Si no, será otra persona. Hablemos justamente de eso, porque si vamos a los 8 millones de votos que usted sacó, que aumentó... Casi el doble. Sí, ¿cuántos millones? 3 millones y... sí, saqué 4.800.000 en primera vuelta y 2.800.000 en la consulta, o sea que fue una escalada. Fue aumentando, bueno. Si nos vamos a eso y uno ve cómo se repartieron los votos de Fajardo, uno encuentra que una mayoría se fue con Petro y una minoría con Iván Duque, sin que fuera una minoría pequeña, ¿no? Sí. Pero encuentra ahí que muchas personas que se fueron con Duque a lo mejor votaron por Duque por miedo a Petro, y encuentra que algunas personas que se fueron con Petro solamente lo hicieron como segunda opción porque no era la que más les gustaba, pero ya no quedaba de otra. Total, pues no son 8 millones así, mejor dicho, fieles, que lo aman, que lo adoran, que lo siguen a donde sea, sino que dicen preferíamos eso. ¿Usted cómo ve a ese electorado? ¿Cómo ve la posibilidad de mantener ese electorado para ese país 2022, que va a depender mucho de cómo le vaya a Duque y de cómo vaya la implementación del acuerdo de paz? Así son todas las elecciones con todos los candidatos. Digamos, ningún electorado es propiedad privada de un candidato. Eso no existe ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte del mundo, ni atrás en la historia, ni ahora. Todos los electorados que se presentan en un momento determinado son una mezcla diversa. Ahí pintas cualquier cantidad, incluso te diría, no es muy claro que lo que nos ganamos fue la votación de Fajardo. Pareciera, de acuerdo a encuestas, eso habrá que analizarlo más con calma, es que salió una parte de las elecciones. Como no ganó mi candidato, ya no voy a votar. Pero entró otra parte de abstencionistas que no habían votado en primera vuelta y decidieron, aquí hay como la posibilidad de un cambio voto. También le funcionó un tanto, en menor proporción a Duque. Digamos, ahí hay una diversidad. Siempre todo electorado es una diversidad. Y se trata de que aumente el electorado que está por el cambio en Colombia. Pero ese electorado que está por el cambio no está por el cambio a toda costa. Hay un electorado que prefiere el centro. Gustavo Petro está haciendo algún tipo de reflexión sobre esos resultados para concluir que debe moverse más hacia el centro de lo que la gente lo ve, o Gustavo Petro cree que con la misma bandera va a atraer a ese electorado que era del centro y que votó por él un poco más hacia la izquierda, donde lo identifica la mayoría de la gente. Yo en la pasada entrevista, quizás, no recuerdo bien, pero creo que te dije que yo no divido el país en izquierda, derecha y centro. Esa es una manera de entender muy intelectual.
pero muy poco aterrizada respecto a lo que realmente siente la gente. La gente no se siente ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. La gente apuesta, tiene una posición y apuesta, ¿cierto? Te diría, sí, hay una apuesta por el cambio y hay gente que no le gusta el cambio. Realmente no le gusta el cambio, cree que las cosas están bien. Hay personas que creen que así es el mundo como vivimos en Colombia. Yo a veces me pongo a jugar en las redes, sobre todo cuando hay tiempo, y trato de leer lo que dicen las personas. Y me sorprendía, por ejemplo, personas en Europa que votaban por Duque pensando que era de muy mala presentación tener un candidato como Petro en Europa. Y entonces uno dice, pero ¿por qué piensa así? No, porque Duque hablaba en inglés y Petro no, porque es que Petro fue guerrillero. Resulta que la Europa de hoy es el fruto de luchas armadas del pueblo europeo, durísimas. Bueno, pero yo No, sé ni que es siquiera muy interesante tenemos- bueno, pero digamos, esa conversación, pero el punto son es, maneras de Petro entender. está dispuesto a moverse de donde, con razón o sin razón, intelectuales o no, mucha gente lo ve que es la extrema izquierda, para entender también el llamado de una gran cantidad de votantes que no quieren el cambio, pero no de manera pero extrema. permíteme corregir. Sí, digamos que es así. Digamos, una parte del electorado quiere luchar contra la corrupción sin hacer cambios, porque le atemorizan los cambios. Parte de eso se movió con Fajardo en primera vuelta y casi que da un resultado positivo para Fajardo, casi. Digamos que eso existe. Ahora, ¿yo qué pienso? Que no es posible acabar con la corrupción sin hacer cambios sociales. Digamos, en mi posición, yo estoy a favor del cambio social. Ahora, el cambio social, como tú acabas de decir en tu pregunta, ¿es de extrema izquierda? Cuando yo reivindico el programa de la Revolución en Marcha de los Liberales, historia, en el agro, en la industria, ¿eso es extrema izquierda? Eso en cualquier país del mundo se llamaría el centro. Una discusión muy interesante fue sobre el tema agrario, ¿te acuerdas? Sí. Entonces que empezaron a decir que yo iba a expropiar, etc. Sí. La tierra en manos de grandes poseedores sin producir no existe en el mundo. Eso no existe en el mundo. Bueno, no pero existe para no- en Estados Unidos, no existe en Alemania. Esos países hicieron procesos de cambio político para lograr que su tierra produjera alimentos hasta el último centímetro cuadrado. Yo propuse hacer lo mismo que Estados Unidos. Eso es extrema izquierda. Bueno, pero I- entonces, iría un para, poco más para tratar ponerlo- de concretar sí, sí, la iría un respuesta, poco porque más ya tenemos que ir concreto. a comerciales, Lo que la propuse- respuesta es Gustavo Petro no se mueve de lo que ha propuesto, Lo que propuse pensando es en que hay un que- electorado que le dio sus votos, que antes se los había dado a Fajardo, pues porque no era su primera opción, pero la prefirió. O sea, usted no se mueve un ápice de lo que en esencia siempre ha dicho. Lo que propuse fue el desarrollo del capitalismo en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia no es capitalista, es premoderna. Tiene una estructura feudal en su política, en parte de su sociedad y en su tierra. Ahora, ¿es un error superar el feudalismo? Si queremos estar en el siglo XXI no es un error, es una lucha política, sí. Es un cambio, digamos, que implica un gran esfuerzo de la sociedad, sí. Bueno, pero pero desarrollar el le voy a capitalismo pedir- desde el punto de vista democrático es una necesidad que tiene que tener Colombia si quiere ser una Bueno, democracia. entonces le pido que me diga si yo estoy correcta en la interpretación. La respuesta a mi pregunta es no me muevo. Es que no es moverse. Por ejemplo, nosotros hicimos la Constitución del 91, hace 27 años. Hace 27 años nosotros hicimos la Constitución del 91. Pero la Constitución del 91 no se aplica. No hay un Estado social de derecho en Colombia. Estado social significa equidad social. Y de derecho significa democracia. Es un error seguir planteando en Colombia un Estado social de derecho. Bueno, pero si
insisto en que, al menos mi interpretación, yo, Sí, Claudia sí. Palacios, es, Gustavo Petro dice no se mueve. Y entonces, ¿usted por qué firmó los 10 mandamientos de la ley de Dios de la ley de Dios es un decir, con Mocus y con los verdes, mostrando que podía haber cierta flexibilidad? Pero es que esos puntos que aprobamos con Mocus en las tablas no van en contravía de lo que acabo de afirmar. Mocus no dijo no se haga el Estado Social de Derecho. Eso no está escrito en las tablas. Ahí no hubiera habido acuerdo. No, el acuerdo entre nosotros es hacer el Estado Social de Derecho en O Colombia. sea, no es que ninguno de los dos se movió en ese momento, sino como que se dieron es un cuenta de que acuerdo. estaban todos en la Hay un tema misma. de formas que generaron miedos. Entonces, constituyente, expropiación, ¿cierto? Que Sí. nunca pronuncié, ni está escrito en mi programa, ni nunca lo he hecho como gobernante, expropiar a nadie. Ni rico, ni pobre, ni medio, a nadie expropiado, teniendo la posibilidad de hacerlo cuando fui alcalde. En mi programa pudimos haber escrito eso. Ni lo hicimos en la alcaldía, ni lo escribimos en el programa, pero se generó por parte de la contracampaña la tesis de que íbamos a expropiarle a la gente hasta el taxi. Sí, fue la interpretación por un Fue una segmento de un discurso que contracampaña usted y dio. entonces con Mocus dijimos, eso hay que aclararlo. Sí, tengo que hacer una pausa para comerciales, ya me están regañando por aquí, pero quiero que vea este pedacito de la conversación de la entrevista que tuve ayer con Claudia López en este mismo programa acerca de lo que usted dijo en su discurso, cuando usted dice que haber ganado en Bogotá quiere decir que la gente votó por el metro subterráneo versión Petro y no por el metro elevado versión Peñalosa. Mire lo que respondió Claudia López al respecto, que por cierto lo apoyó a usted para la segunda vuelta. ¿Dónde me la van a poner? ¿Allí o acá? Al frente, por allá. Lo que estaba en disputa era la presidencia de Colombia, no la alcaldía de Bogotá, ni mucho menos un tema tan puntual como el metro. Ahí hay una equivocación, porque es que el metro, por su financiación, es nacional. Lo mismo que ocurrió con el metro de Medellín. Entonces es un programa de inversión nacional, no local. Si la plata fuera del distrito, yo hubiera hecho el metro subterráneo. Claro, pero el punto aquí es si la gente votó por el alcaldía, pensando en el alcalde o pensando en presidente, y en ese orden de ideas, pensando en metro subterráneo o en metro elevado. Como la plata no es distrital, sino es nacional, hace parte del programa político del presidente. Duque dijo una cosa, yo voy por el metro elevado y voy por ampliar Transmilenio incluso hasta Facatativá, dijo, cuando nosotros estábamos trabajando era un tranvía. Digamos, la votación bogotana escoge 1.400.000, lo que dice Duque. Así son las votaciones, son un mandato popular, están expresando un apoyo a un programa. Entonces Duque dijo, metro elevado y Transmilenio. Bueno, detrás de él hay 1.400.000 bogotanos en las elecciones. Yo dije metro subterráneo y tranvías y transporte eléctrico. Hay 1.800.000 detrás de ese programa. Claro, pero la elección era por presidente, no Pero por es que alcalde. Sí, pero ese presidente en una región. Si yo propongo en Antioquia, en Medellín exactamente, van a haber sedes universitarias públicas gratuitas en las comunas. Y el otro dice, sobre todo la vicepresidenta, Orión. Y la gente vota por Orión, no por las sedes. Pues eso es un mandato popular que no puede uno ocultar. Lo mismo me pasó a mí siendo alcalde. Cuando Peñalosa ganó, lo primero que recibí fue una carta del ministro de Hacienda de la Nación, del gobierno, diciéndome, no sigue el metro. Bueno, pero mejor dicho, la interpretación de su discurso quiere decir que usted del Senado se va a oponer al metro elevado y entonces el metro elevado que hay vamos hoy, a seguir elevado, postergando el inicio metro, de la construcción de un metro, sea elevado o subterráneo. Sí, pero ojo, postergado, lo que están postergando es el metro subterráneo. Ya van casi 3 años de postergarlo, porque el metro elevado no tiene estudios. Al día de hoy, te lo dije esa vez, pero hoy volvemos, al día de hoy, a esta hora, no hay estudios del metro elevado. Es ilegal lo que se ha hecho porque la ley exige los estudios. Bueno, pero entonces la respuesta es... Tenemos 3 años de metro subterráneo con estudios postergados. El presidente va a ser Iván Duque cuando se posesione y él es el que tiene la potestad de seguir entregando los recursos y demás que además ya están comprometidos.
Gustavo Petro, senador con 8 millones de votos. ¿Va a haber continuidad de metro elevado porque el presidente es Duque o Gustavo Petro porque ganó en Bogotá se va a poner para que sea metro subterráneo? Ya se abre un debate. O gente a la calle para apoyar el subterráneo. ¿Cuál es la gran falla de Hidroituango? Que el diseño de Hidroituango, el que hizo el diseño de Hidroituango de manera ingenieril, después fue el constructor. Y mire la situación en que hay. El interventor de Hidroituango es Ingetec. Hoy el metro elevado de Bogotá pretende ser construido por el diseñador, que todavía no ha entregado estudios de diseño. Y el interventor es Ingetec. Es decir, la misma maniobra que lleva al desastre de Hidroituango, con corrupción incluida, es lo que está detrás del metro elevado de Bogotá, con los mismos actores. ¿Esto va a ser su primera movilización de la gente a la calle? No, algo más contundente para la nación. La primera movilización, creo, va a ser la paz, a menos que Duque deje de hacerle caso a Uribe. Y es un tema que tiene que decidir él. Y tiene que ver con la JEP. ¿Y esto va a ser una vez usted se posesione o incluso antes? Pues ¿Antes del 20 de julio? Estamos ante los desarrollos. Yo le he pedido al Congreso hoy que apruebe la JEP. El actual gobierno de Colombia están los mismos. Grandes sectores de las fuerzas militares están pidiendo que se apruebe la JEP. Duque está haciéndole caso a Uribe, postergándola. ¿Por qué? No porque la JEP provoque la impunidad en las FARC, que es lo que le dicen a la sociedad colombiana, sino que dado que la JEP tiene que ver con todos los actores violentos, incluidos los del Estado, tiene que ver con los falsos positivos, que es el crimen de guerra más grande que se ha cometido en la humanidad en las últimas décadas. Si los militares van a la JEP, hablarán la verdad a cambio de beneficios jurídicos. ¿Y quién es el responsable de los falsos positivos hoy en Colombia? Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que Duque está sacrificando la JEP, una parte de la justicia transicional de Colombia, la posibilidad de la reconciliación a partir de la verdad integral, no solamente de las FARC, la posibilidad de la paz, por salvar el pellejo de Álvaro Uribe Vélez. Rompa con ese señor, salve la paz de Colombia, es lo que le he pedido. Ojalá el Congreso apruebe la Justicia Especial para la Paz. Si eso no sucede, ya veremos, pues la sociedad tiene todo el derecho a defender su derecho a un bien supremo que se llama la paz. Se me acabó el tiempo, pero a ver si en un minuto logramos respuestas cortas de Gustavo Petro, a ver si yo logro eso. Alcaldía de Bogotá, Holman Morris, Claudia López, Antonio Navarro. ¿Cuál sería su candidato? Una consulta abierta para que solo haya un candidato. Entre la Colombia humana entre y todas los, las fuerzas entre todas las progresistas fuerzas de la ciudad de Bogotá. Y usted respalda al que sea, si no sea Holman, que es el que seguramente pongo de saldrá obrero, de su... barrio por barrio, calle por calle, a pedir votos por esa persona. Dirigente de la oposición, ¿el senador Robledo o el senador Petro? Eso no lo determina una ley, eso lo determina la sociedad colombiana. Yo aspiro que Robledo confluya en las fuerzas progresistas de oposición al actual gobierno uribista de Colombia. ¿Alguna medida contra el fiscal por el hecho de no haber revelado lo que reveló hace unos días de la fraude en las elecciones legislativas, que usted ha dicho estaba tratando de favorecer a Duque en detrimento suyo para la segunda vuelta? Todos ellos gozan de impunidad porque lo juzga la Comisión de Acusaciones, que hoy queda en manos de Duque, parte del Congreso de la República. Y por eso hacen lo que hacen, deshacen lo que hacen. Pero el fiscal general de la Nación cometió un delito protegiendo a Duque al no pronunciarse públicamente sobre los hechos criminales
que había en las elecciones de Colombia. Pero aparte de decir esto en una entrevista como esta, ¿va a tomar alguna medida contra el fiscal? Yo qué medida puedo tomar. No sé, desde movilizar a la gente en las calles hasta muchas cosas. Lo que hizo el fiscal va en favor de Duque. Última pregunta, Andrés Manuel López Obrador en México, 12 puntos de ventaja le lleva a su más inmediato contendor, esa llegaría a la izquierda, lo que no se pudo acá, sí pasaría en México. El progresismo, que es diferente a la izquierda. La izquierda en ¿Cuál México es su reflexión al respecto de lo que va a pasar este domingo? Ojo, la izquierda en México está con otro candidato, el del PRI, o creo que el del PAN. López Obrador representa el progresismo mexicano, heredero de la Revolución Mexicana de las épocas de Zapata. Inauguró una nueva época en el mundo, aquel cambio en 1917. Hoy podría originar otro cambio en el mundo. Yo hubiera querido, era mi sueño, juntar a Colombia con México y Brasil, 3 gigantes latinoamericanos proponiendo un cambio al mundo. Creo que hubiera sido el campanazo. ¿Por qué Andrés Manuel sí va a poder y Gustavo Petro no? Porque la sociedad mexicana no se deja amedrentar tanto como la sociedad colombiana. Porque la sociedad mexicana ha podido respirar un poco más y proponerse metas más ambiciosas en su historia que lo que puede hacer hoy la sociedad colombiana, que ha vivido décadas de terror, de asesinato, de 500.000 muertos, si hablamos desde la época de Gaitán a la fecha, quizás más. Y eso lo sufre una sociedad y la coarta para asumir grandes responsabilidades históricas ante el mundo. Pero indudablemente yo sí soñaba en que López Obrador iba a ganar en México, que Lula iba a ganar en Brasil y que yo iba a poder ganar en Colombia, y que ese nuevo eje, muy diferente al eje Venezuela-Nicaragua, que es anacrónico, es muy atrasado, podría proponerle a la humanidad unas reivindicaciones y una lucha de mucha más calidad por la vida, por una nueva realidad mundial. Colombia se quedó ahí, pero México va a dar el paso, y yo estoy convencido que Brasil también. Y tenemos 2 gigantes latinoamericanos en una perspectiva profunda de transformación social y cambio en el mundo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, ex candidato, senador, no sé cómo le gusta que le digan ahora. Gracias por esta entrevista y bueno, ya nos estaremos viendo cuando inicie usted sus movilizaciones. Estaremos hablando contigo en próximas oportunidades. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Buenas noches. Mejor hablemos.